Nunca imaginé que la mayor traición de mi vida ocurriría en un aeropuerto. Pensé que esas escenas de abandono cruel solo pasaban en las películas, pero no. Me pasó a mí, en carne viva, con la gente que más debía cuidarme, mi propio hijo y su esposa. Fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un lugar donde miles de personas se cruzan a diario, pero donde yo quedé sola, sin equipaje, sin boleto de regreso y, sobre todo, sin un lugar en el corazón de quienes más amaba. Doña Carmen, solo te compramos un boleto de ida. El regreso, pues ya te las arreglas, me dijo Mariana, mi nuera, mientras arrastraba su maleta de diseñador por la fila de primera clase. Ni siquiera volteó a verme. Ricardo, mi hijo, guardó silencio, con los lentes oscuros cubriéndole los ojos, como si quisiera ocultarse de su propia madre. Y entonces se fueron, atravesaron la fila de seguridad sin despedirse, sin mirar atrás. Me quedé de pie, abrazando mi bolso contra el pecho, como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. El ruido era notable en la terminal, voces, anuncios de vuelos y el rodar de maletas por todos lados. Una mujer me sonrió por cortesía, pero su gesto se deshizo en lástima al notar que no tenía equipaje conmigo. En ese instante entendí la verdad, nunca me habían considerado parte de ese viaje. Todo era una farsa. Horas antes me habían hablado de un viaje familiar, un respiro después de la muerte de mi esposo, don Manuel. Te hará bien salir de casa, mamá, me dijeron. Apenas habían pasado 2 meses desde que lo enterramos, después de 42 años de matrimonio. Yo confié. Vendí las perlas que él me regaló en nuestro aniversario número 30 y usé ese dinero para ayudar con los boletos. Pensé que era un esfuerzo compartido. Nunca vi los comprobantes, nunca pregunté demasiado, porque siempre creí que la familia era un refugio seguro. En el mostrador de la aerolínea la verdad me golpeó. La señorita tecleó mi nombre y negó con la cabeza. Lo lamento, señora, aquí no aparece vuelo de regreso a su nombre. Me quedé helada. Caminé hacia Ricardo y Mariana, sosteniendo mis papeles como si fueran un salvavidas. El sistema dice que no tengo boleto de vuelta, me ayudan a revisar, pedí con voz temblorosa. Mariana suspiró como quien repite algo ensayado, solo te conseguimos uno de ida. Los vuelos están carísimos. Tú puedes quedarte unos días más, descansar, eres adulta, sabes resolverte. Vendes tu celular, tomas un camión de hado y listo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Ricardo no dijo nada. Ni siquiera me miró a los ojos. Fue como si yo no existiera. Y entonces entendí, no era un error. Era un plan. Me quedé paralizada en medio de la terminal. No lloré. Ni siquiera tuve fuerzas para sentarme. Solo respiré despacio, recordando que la última vez que me habían dejado esperando así fue cuando tenía 9 años, la tarde en que mi padre prometió volver y nunca regresó. La vida me daba un círculo completo, pero esta vez era mi propio hijo quien me daba la espalda. El dolor fue tan hondo que me costaba incluso reconocerlo. No quise llamar a nadie. No quería que mis amigas o mis vecinas supieran que había sido abandonada como si fuera una carga. Así que me senté en una banca, con la espalda recta y la barbilla en alto. No tenía boleto, no tenía maleta, pero aún me quedaba dignidad. Y entonces recordé algo. Llevaba escondido, justo al lado del corazón, un pequeño sobre con la tarjeta de un viejo conocido, el licenciado Herrera, amigo de don Manuel. Él siempre le decía, si algún día necesitas ayuda, ven a verme. Esa tarjeta se convirtió en un faro en medio del naufragio. Sé que muchos pensarán que estas cosas no pasan, pero la verdad es que sí, y más seguido de lo que se cree. Quiero abrir un espacio aquí. Dime en los comentarios si alguna vez sentiste que la gente más cercana te dio la espalda en el peor momento. Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy están viviendo lo mismo. No estamos solos, aunque a veces nos quieran hacer sentir así. Los días antes de ese viaje me habían parecido un rayo de esperanza. La casa se sentía hueca desde la muerte de don Manuel. Me levantaba y lo buscaba en cada rincón. Su taza de café seguía en la repisa, sus pantuflas debajo de la cama, su cepillo de dientes junto al mío. No se trata de que no supiera que había muerto, era que cada objeto gritaba que mi vida ya no era la misma. Ricardo llegó una mañana y me dijo, mamá, creemos que te haría bien distraerte. Vamos a Cancún con los niños. Vente con nosotros. Yo lo abracé con fuerza, agradecida. Sentí que todavía tenía un lugar. Mariana me sonrió con una compasión tan ensayada que no lo noté en ese momento. Yo solo escuché la palabra familia y la tomé como un salvavidas. Revisé mi joyero esa misma tarde.
Saqué el anillo de oro que don Manuel me dio en nuestro 10º aniversario. Era sencillo, pero él había trabajado meses para comprármelo. Lo llevé a empeñar. El hombre del mostrador me preguntó 3 veces si estaba segura. Le dije que sí, aunque la garganta se me cerraba. Usé ese dinero para aportar al viaje, convencida de que todos estábamos poniendo algo. Empaqué con ilusión. Metí una foto de don Manuel en mi bolso de mano, mi suéter favorito, ese que él decía que me hacía ver elegante, y hasta una toalla de playa que no usaba desde hacía años. Todo con la esperanza de tener un respiro del dolor. Nunca sospeché que en lugar de descanso me esperaba la traición más amarga. El momento en que Mariana me dijo, con toda frialdad, que me había dejado sin boleto de regreso, me partió en dos. No era solo la humillación pública. Era el mensaje oculto: ya no importas. Ya no eres necesaria. Vi cómo se alejaban, ella con paso firme y él detrás, como un niño obediente. No hubo abrazo, no hubo despedida. Solo me dejaron como quien deja una bolsa de basura en la esquina. Y ahí, sentada en esa banca, con las luces brillando sobre mí, entendí que la vida me estaba dando otra oportunidad. Sí, me habían dejado tirada, pero yo aún tenía fuerza. No estaba acabada. Metí la mano a mi bolso y apreté el sobre con el número del licenciado Herrera. Me repetí en silencio: no voy a dejar que esto sea mi final. La muerte de don Manuel fue el inicio de un vacío que no sabía cómo llenar. Fue un martes nublado en Guadalajara. La lluvia no era fuerte, pero calaba los huesos. Aún recuerdo el sonido de las gotas golpeando contra la ventana mientras los paramédicos se lo llevaban. Me quedé de pie en la cocina, mirando la taza de café que había dejado a medio tomar. En cuestión de segundos, mi vida entera cambió. 42 años juntos, y de repente me vi sola en nuestra casa, con habitaciones que parecían demasiado grandes. La cama se volvió un desierto. Los pasillos, un eco. Su cepillo seguía junto al mío, como si fuera a regresar. La gente vino a dar el pésame, trajeron flores y comida, pero al irse, el silencio se hizo más pesado. Yo me quedé sola con los recuerdos. Los días pasaban lentos. Me sentaba en su sillón favorito y cerraba los ojos, intentando recordar su risa, esa carcajada que hacía brincar sus hombros. A veces la escuchaba en mi cabeza, pero cada vez se desvanecía más rápido. No sabía quién era yo sin él. Era como si de pronto me hubieran arrancado la mitad del cuerpo. Entonces apareció Ricardo con Mariana. Mamá, te hace falta distraerte. Vamos a Cancún, te vendrá bien. Esas palabras fueron como abrir una ventana en medio de un cuarto sofocante. No viajaba desde hacía más de 5 años. La idea de sentir la arena y el sol me dio un poco de vida. Mariana, con esa voz suave y medida, agregó: don Manuel querría verte feliz. Y yo me aferré a esa idea. No pensé mal. No sospeché. Creí que querían cuidarme. Quise aportar, sentirme parte. Por eso vendí el anillo de oro de nuestro 10º aniversario. Aún recuerdo el brillo en los ojos de don Manuel cuando me lo puso, diciéndome: 10 años y que vengan muchos más. Ese anillo representaba nuestra historia, pero yo lo cambié por dinero para los boletos. Lo hice convencida de que estábamos juntos en esto. Esa ilusión se rompió en el aeropuerto, cuando me dijeron que mi vuelo de regreso no existía. Mariana me lo soltó con frialdad: estás exagerando. Solo es un boleto de ida, arregla telas. Y Ricardo, mi hijo, ni siquiera defendió a su madre. Sentí que me borraban de su vida como quien tacha una palabra en un cuaderno. Me quedé sola, pero no vencida. Recordé el sobre escondido en mi bolso, la tarjeta del licenciado Herrera. Don Manuel siempre me decía: si algo nos pasa, confía en él. En ese momento entendí por qué la había guardado. Salí del aeropuerto, con la frente en alto, y tomé un taxi. Le di al chofer la dirección de su despacho en el centro. Durante el trayecto, veía cómo la ciudad seguía su rutina. Camiones repletos de gente, vendedores en las esquinas, jóvenes caminando con prisa. Yo sentía que estaba en otro mundo, invisible para todos. El despacho seguía igual que años atrás, un letrero sencillo, paredes con olor a papel viejo y café. El licenciado, ya con canas más notorias, me recibió sorprendido. Doña Carmen, tantos años, y en estas circunstancias. Le agradecí y fui directa: quiero cambiar mi testamento. Ricardo y Mariana ya no estarán en él. Él me miró con seriedad. ¿Estás segura? Más que nunca, respondí.
Y no tuve que dar demasiadas explicaciones. Me conocía lo suficiente para saber que yo no hablaba por capricho. Le pedí que agregara a una asociación que ayuda a adultos mayores abandonados. Tenía un folleto en mi bolso, uno que había guardado meses atrás sin pensar que lo usaría para mí misma. Pasamos horas revisando cláusulas y nombres. Lo que antes había sido un legado para Ricardo ahora se transformaba en algo más grande, un refugio para quienes, como yo, habían sido descartados por sus propias familias. No se trataba de venganza, sino de justicia. Al salir de la oficina, sentí que mis pasos tenían un peso diferente. Ya no caminaba como una víctima, sino como alguien que empezaba a recuperar el control. Esa noche me hospedé en un hotel sencillo, de esos con colchas descoloridas y cortinas delgadas. No me importaba el lujo. Necesitaba un lugar donde dormir tranquila, lejos de los recuerdos en mi casa. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. En la mesa junto a la cama tenía el sobre con los documentos nuevos. Me quedé mirándolos como si fueran una armadura. Pensaba en Ricardo y Mariana, en cómo se reirían ahora, sintiéndose triunfadores por haberme dejado. Lo que no sabían era que su victoria había abierto la puerta a mi renacer. Al día siguiente, el licenciado me entregó todo formalizado. Con una calma extraña firmé papeles que borraban a mi hijo de mi herencia. Lo escribí con la misma mano con la que alguna vez lo sostuve de niño. No me tembló el pulso. Lo hice despacio, segura, con la claridad de quien ya no se engaña. Guardé las copias en un sobresellado y las envié a una caja de seguridad a mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra mío recobró fuerza. Ya no era madre, esposa o viuda. Era simplemente yo, con el derecho de decidir mi futuro. Esa tarde caminé hasta un parque cercano. Los niños jugaban en los columpios, las madres platicaban, y yo me senté en una banca dejando que el sol me calentara el rostro. Sentí que don Manuel estaba conmigo, no para decirme qué hacer, sino para recordarme que siempre había confiado en mi fortaleza. Los días siguientes fueron distintos. Cambié las contraseñas de mis cuentas, eliminé a Ricardo como contacto de emergencia, y hasta me atreví a soñar con mudarme. La casa que compartí con don Manuel ya no me daba paz. Cada rincón me gritaba su ausencia y me recordaba la traición de mi hijo. No tardé en encontrar una residencia independiente para adultos mayores en las afueras de la ciudad. Se llamaba La Esperanza. Cuando fui a visitarla, lo primero que sentí fue dignidad. No olía a hospital, sino a pan recién horneado. Los pasillos tenían cuadros coloridos y las ventanas dejaban entrar la luz. Me dijeron, aquí nadie es un estorbo, todos son parte de la familia. Esa frase me hizo llorar en silencio. Decidí mudarme ahí. No llevé todo. Solo un par de muebles, la cobija que fue de mi madre, algunas fotos y el sillón de don Manuel. El resto lo dejé atrás. No quería arrastrar fantasmas. El día de la mudanza no avisé a Ricardo ni a Mariana. No buscaba enfrentamientos ni explicaciones. Solo quería paz. Cerré la puerta de la casa y dejé las llaves en un sobre la mesa, con un mensaje corto: no me busquen. Estoy donde quiero estar. Al llegar a mi nuevo hogar, me recibieron con un pequeño paquete de bienvenida, galletas, café y una nota escrita a mano: gracias por confiar en nosotros. Ahora este también es su lugar. Fue la primera vez en meses que sentí que pertenecía a algún sitio. Me uní al club de lectura, a un taller de pintura y hasta a clases de yoga para adultos. No era perfecta en nada, pero todos me llamaban por mi nombre. Me miraban, me preguntaban cómo estaba. Cosas tan simples, pero que mi propia familia había olvidado. Ahí comprendí que el verdadero hogar no es donde acumulas objetos, sino donde alguien espera tu presencia. Pasaron varias semanas desde que me instalé en La Esperanza. Poco a poco, cada rincón se volvió familiar. Me levantaba con el aroma del café que preparaban en la cocina común, saludaba a mis nuevos vecinos y me unía a las charlas en el comedor. Había un ambiente distinto, ahí nadie te veía como una carga. Todos éramos parte de algo, sin importar nuestras historias. Una tarde, mientras pintábamos en el taller, me sorprendí a mí misma riendo. De verdad riendo, como hacía mucho no lo hacía. Sentí que un peso enorme se me quitaba de encima. Ya no era la mujer abandonada en un aeropuerto. Ahora era doña Carmen, la señora que estaba aprendiendo a mezclar acuarelas, la que contaba anécdotas de don Manuel y la que tenía siempre un comentario amable para las demás. Pero mientras yo recuperaba la calma, algo empezó a suceder afuera. Ricardo. Mi hijo. Intentó llamarme. El teléfono sonaba una y otra vez. Nunca contesté.
Al principio fueron 3 o 4 intentos. Después, decenas. Casi a cualquier hora. Yo miraba la pantalla iluminada con su nombre y dejaba que se apagara sola. No me temblaba la mano. Solo lo observaba como quien mira un recuerdo lejano. Un día, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje suyo. Mamá, no puedo creer que hicieras esto. Nos sacaste de tu testamento. Ni siquiera nos diste la oportunidad de hablarlo. Al menos conserva el terreno, el jardín, ¿sabes lo que significaba para los niños? Podemos arreglarlo. Solo danos otra oportunidad. Lo leí 3 veces y cerré la computadora. Ese correo no era un arrepentimiento verdadero. Era miedo. Miedo a perder lo que creían suyo por derecho. Porque, y lo entendí con claridad, ellos nunca se preocuparon por mí, sino por lo que yo podía darles. Primero fue el dinero del viaje. Después sería la herencia. Y más adelante, quién sabe qué más. El licenciado Herrera me había dicho, lo que está firmado ya está protegido. Ellos no pueden mover un dedo. Y esa seguridad me dio paz. Mi vida estaba en mis manos, no en las de ellos. En la esperanza comencé a sentirme útil de nuevo. Me inscribí para dar un pequeño taller de cartas escritas a mano. Les enseñaba a mis compañeros cómo escribir mensajes sencillos, con corazón, a hijos, nietos o amigos. Lo hacía porque don Manuel y yo teníamos la costumbre de escribirnos cada domingo, aunque viviéramos bajo el mismo techo. Eran cartas llenas de recuerdos, chistes internos y promesas. Retomar esa tradición en un nuevo lugar me hizo sentir que su memoria seguía viva. Una noche, al terminar la clase, me senté en mi habitación con una vela encendida. Puse frente a mí la foto de don Manuel, esa en la que está riéndose con los ojos casi cerrados. Lo hice, viejo, susurré. Me dejaste con fuerzas suficientes para no permitir que me pisotearan. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré de tristeza, sino de alivio. Las llamadas de Ricardo siguieron llegando. Algunas veces también de Mariana. Nunca dejaban mensaje. Solo timbrazos interminables que rompían el silencio de la tarde. Pero yo no cedí. No iba a abrir una puerta que ellos mismos habían cerrado. Mis días en la residencia siguieron llenándose de nuevas rutinas. Iba al club de lectura los miércoles. El grupo discutía novelas como si fueran asuntos de vida o muerte. Me encantaba ver cómo algunos se apasionaban tanto que hasta se levantaban de la silla para defender su opinión. Me uní también a clases de yoga, aunque mi equilibrio ya no era el mismo. No importaba. El instructor siempre me decía, lo importante no es no caer, sino volver a levantarse. Y esa frase se quedó grabada en mí. Una mañana, mientras desayunábamos pan dulce, una vecina me preguntó, ¿no se arrepiente de haber dejado atrás todo? La miré fijamente y le contesté, sí, me arrepiento. Pero no de lo que hice, sino de no haberlo hecho antes. Porque la verdad era esa, había desperdiciado demasiado tiempo esperando cariño donde solo había conveniencia. Y ya no iba a repetir ese error. En esos meses, comencé a pintar más. Colores fuertes, trazos torpes, pero llenos de vida. Mis compañeros me animaban. Cada cuadro era como recuperar un pedazo de mí misma. Al colgar el primero en la pared de mi cuarto, sentí orgullo. No porque fuera perfecto, sino porque era mío. Y entonces llegó el día que había marcado en el calendario en secreto. El día en que el licenciado me avisó que las notificaciones legales ya habían sido entregadas a Ricardo y Mariana. A partir de ese momento, ya no quedaba duda alguna. Estaban oficialmente fuera de mi herencia. Ese mismo día, el teléfono no dejó de sonar. 16 llamadas en una sola jornada. Yo observaba la pantalla y la dejaba vibrar hasta que se apagaba. Ya no había marcha atrás. Por la noche, recibí otro correo. Esta vez con un tono más suplicante. Mamá, sé que nos equivocamos. Tal vez no lo hicimos bien en el aeropuerto, pero no fue con mala intención. Tú eres nuestra familia, no deberías borrarnos así. Por lo menos conserva el jardín. Los niños lo cuidaron contigo. Lo cerré sin responder. ¿Por qué? Porque esa súplica no era por amor, era por tierra. Por bienes. Por dinero. El verdadero amor no llega disfrazado de negociación. El verdadero amor no espera herencias para demostrar afecto. Apagué el teléfono, cerré la computadora y abrí mi libreta. Escribí una sola línea. Algunos piensan que la familia es de sangre. Yo descubrí que la verdadera familia es la que te ve, te escucha y te respeta. Y así, con esas palabras,
me fui a dormir tranquila. El tiempo en la esperanza fue pasando como una brisa suave. Cada día encontraba una nueva razón para agradecer estar ahí. Por las mañanas salía al patio a tomar el sol, y escuchaba el murmullo de las conversaciones de otros residentes. No eran charlas grandilocuentes, eran historias sencillas, de nietos que llamaban, de recetas de la abuela, de recuerdos de infancia. Y lo curioso es que nadie hablaba de dinero, de herencias ni de poder. Solo de vida. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ricardo y Mariana podían seguir insistiendo, podían seguir enviando correos y llamadas, pero yo ya no iba a volver a ser la misma mujer que dependía de ellos para sentirse parte de algo. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el jardín de la residencia, una señora llamada Ruth me preguntó, ¿no extraña a su hijo? La miré con calma y le respondí, extraño al hijo que pensé que tenía. Pero al que me abandonó en el aeropuerto, no. Ella bajó la mirada, entendiendo sin más. Esa fue la verdad que me costó tanto aceptar. Yo había criado a Ricardo, pero no podía controlar en qué tipo de hombre se convirtió. Y ese hombre eligió el egoísmo, la comodidad y la indiferencia. No era mi culpa. Y tampoco sería ya mi carga. Con el paso de los meses, mi vida se llenó de nuevas actividades. Me apunté a un taller de acuarela, retomé la escritura de cartas, y hasta me animé a dar una plática sobre lo que significa empezar de cero después de los 60. La gente me escuchaba con atención, y yo me di cuenta de algo, mi voz todavía importaba. El día que recibí el último correo de Ricardo lo confirmé. Decía, mamá, aunque no nos quieras dejar nada, al menos déjanos conservar el jardín. Los niños lo sembraron contigo. No nos quites eso. Cerré el mensaje y me quedé pensando. ¿De verdad me veían como un banco, como una dueña de terrenos, y nada más? Nunca hablaron de mis lágrimas, nunca preguntaron por mis noches de soledad, nunca se disculparon de verdad por dejarme tirada en el aeropuerto. Solo hablaban de tierra, de herencia, de posesiones. Y entonces comprendí, lo que yo había quitado no era un derecho. Era un privilegio que ellos mismos habían perdido al tratarme como si no valiera nada. No respondí ese correo. Ni ese ni ninguno más. Apagué mi teléfono y abrí un cuaderno nuevo, con la tapa color vino. En la primera página escribí, hoy elijo empezar otra vida, no con lo que me dejaron, sino con lo que yo misma me regalé, dignidad. Con el tiempo, la residencia dejó de sentirse como un refugio temporal y se volvió hogar. En el comedor siempre había una mesa para mí. En el club de lectura me esperaban antes de avanzar de capítulo. En las clases de yoga me ayudaban a mantener el equilibrio sin burlas, con paciencia. Y en las tardes de música en vivo, alguien siempre me invitaba a bailar, aunque fuera despacito. Me di cuenta de que había encontrado una nueva familia. Una familia elegida, hecha de personas que me llamaban por mi nombre, que me escuchaban de verdad, que me incluían sin pedirme nada a cambio. Un día, mientras observaba a un grupo de niños que visitaban la residencia para presentar un espectáculo de danza, sentí que don Manuel estaba ahí conmigo. No como un recuerdo doloroso, sino como un acompañante silencioso que me decía, lo lograste. No dejaste que te destruyeran. Encendí una vela frente a su foto y le hablé como si estuviera sentado enfrente. ¿Sabes, viejo? Ellos pensaron que al dejarme en ese aeropuerto yo iba a rogarles, a suplicar. Pero no. Ese día fueron ellos los que perdieron algo, no yo. Perdieron la oportunidad de conocer a la mujer fuerte que soy ahora. Perdieron el camino de regreso a mi vida. Y con eso, solté el último pedazo de culpa que aún me quedaba. Ahora, cuando camino por los pasillos de la esperanza, me siento ligera. Ya no cargo con las cadenas de la decepción. Camino con la certeza de que elegí la paz sobre la humillación. El verdadero legado que dejé no está en las cuentas bancarias ni en las escrituras. Mi verdadero legado es demostrar que ninguna mujer, por más años que tenga, está obligada a tolerar el maltrato disfrazado de familia. Que siempre existe la opción de levantarse, de decir basta y de empezar otra vez. Cada noche, antes de dormir, apago el celular. No porque tema las llamadas, sino porque ya no tienen poder sobre mí. Enciendo la vela frente a la foto de don Manuel, respiro profundo y sonrío. Porque ya no soy la mujer a la que abandonaron en un aeropuerto. Soy la mujer que eligió su propia libertad. Y si algo quiero que quede claro con mi historia es esto, no debemos aceptar menos de lo que merecemos, sin importar la edad. El respeto no se negocia. La dignidad no se empeña. Y la familia, si no cuida, deja de ser familia.